Te saludo tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a que caminemos juntos esta Cuaresma y Semana Santa con la lectura de mis libros Judas, traidor o instrumento de Dios, Nuestra familia al pie de la cruz y el bestseller Sucedió en Jerusalén. Disponibles en Kindle y edición impresa en Amazon.com y en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Como hacemos cada semana, nos detenemos a estudiar la catequesis sobre la Santa Misa que el Papa nos da cada miércoles en su audiencia general. En esta ocasión, el Papa nos ha hablado del Padre Nuestro y la fracción del pan. El Papa ha dicho lo siguiente, pon atención. Esta es una traducción que he hecho de su catequesis que pronunció en italiano. Continuamos con la catequesis sobre la Santa Misa. En la última cena, después de que Jesús tomó el pan y la copa de vino y dio gracias, sabemos que partió el pan. A esta acción corresponde en la liturgia eucarística de la misa la fracción del pan, precedida por la oración que el Señor nos ha enseñado, es decir, el Padre Nuestro. Y así comienzan los ritos de comunión, prolongando la alabanza y la súplica de la oración eucarística con la recitación comunitaria del Padre Nuestro. Esta no es una de las muchas oraciones cristianas, sino que es la oración de los hijos de Dios. Es la gran oración que Jesús nos enseñó. De hecho, nos la entregó en el día de nuestro bautismo. El Padre Nuestro hace resonar esos mismos sentimientos en nosotros. Cuando oramos con el Padre Nuestro, oramos como Jesús oraba. Es la oración que compuso Jesús y Él nos la enseñó. Cuando los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Y Jesús oraba así. Es tan hermoso orar como Jesús. Formados según su enseñanza divina, nos atrevemos a recurrir a Dios llamándolo Padre, porque renacemos como hijos suyos a través del agua y el Espíritu Santo. En verdad, nadie podría llamarlo familiarmente Abba, Padre, sin haber sido concebido por Dios, sin la inspiración del Espíritu, como enseña San Pablo. Debemos pensar, nadie puede llamarlo Padre sin la inspiración del Espíritu. ¿Cuántas veces hay personas que dicen Padre Nuestro, pero no saben lo que dicen? Porque sí, es el Padre, pero ¿sientes que cuando dices Padre, Él es el Padre, tu Padre, el Padre de la humanidad, el Padre de Jesucristo? ¿Tienes una relación con este Padre? Cuando rezamos el Padre Nuestro, nos conectamos con el Padre que nos ama, pero es el Espíritu quien nos da este vínculo, este sentimiento de ser hijos de Dios. ¿Qué mejor oración que la enseñada por Jesús puede preparar una comunión sacramental con Él? Además de la misa, se reza el Padre Nuestro por la mañana y por la noche, en las laudes y en las vísperas. De esta manera, la actitud filial hacia Dios y la fraternidad con el prójimo contribuyen a dar una forma cristiana a nuestros días. En el Padre Nuestro, pedimos el pan de cada día, en el que vemos una referencia especial al pan eucarístico, que necesitamos para vivir como hijos de Dios. También imploramos el perdón de nuestras ofensas, y para ser dignos de recibir el perdón de Dios, nos comprometemos a perdonar a los que nos han ofendido. Y esto no es fácil. Perdonar a las personas que nos han ofendido no es fácil. Es una gracia que debemos pedir. Señor, enséñame a perdonar como me has perdonado. Es una gracia. Con nuestra fuerza no podemos. Es una gracia del Espíritu Santo para perdonar. Por tanto, mientras abren nuestros corazones a Dios, el Padre Nuestro también nos dispone al amor fraterno. Finalmente le pedimos nuevamente a Dios que nos libre del mal, que nos separa de Él y nos separa de nuestros hermanos. Entendemos bien que estas son peticiones muy adecuadas para prepararnos para la Sagrada Comunión. De hecho, lo que pedimos en el Padre Nuestro se prolonga con la oración del sacerdote que, en nombre de todos, suplica: líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días. Y luego recibimos una especie de sello en el rito de la paz. En primer lugar, es invocado por Cristo que el don de su paz, tan diferente de la paz del mundo, haga que la Iglesia crezca en unidad y paz según su voluntad. Luego, con el saludo concreto intercambiado entre nosotros, expresamos comunión eclesial y amor mutuo antes de comulgar el sacramento. En el rito romano, el intercambio del signo de la paz, colocado desde la antigüedad antes de la comunión, se ordena a la comunión eucarística.
Según la advertencia de San Pablo, no es posible comulgar con el único pan que nos hace un solo cuerpo en Cristo, sin reconocerse a sí mismo pacificado por el amor fraterno. La paz de Cristo no puede enraizarse en un corazón incapaz de vivir la fraternidad y de volver a amarla después de haberla herido. La paz es dada por el Señor, nos da la gracia de perdonar a los que nos han ofendido. El saludo de paz es seguido por la fracción del pan, que desde el tiempo apostólico dio su nombre a toda la celebración eucarística. Hecho por Jesús durante la última cena, partir el pan es el gesto revelador que permitió a los discípulos reconocerlo después de su resurrección. Recordemos a los discípulos de Emaús, quienes hablando del encuentro con el resucitado relatan cómo lo habían reconocido al partir el pan. La fracción del pan eucarístico es acompañada por la invocación al Cordero de Dios, expresión con la que Juan el Bautista señaló a Jesús, que quita el pecado del mundo. La imagen bíblica del Cordero habla de redención. En el pan eucarístico, partido para la vida del mundo, la asamblea de oración reconoce al verdadero Cordero de Dios, que es Cristo Redentor, y le ruega: ten piedad de nosotros, danos la paz. Ten piedad de nosotros, danos la paz. Son invocaciones. La oración del Padre Nuestro en la fracción del pan nos ayuda a tener el valor de participar en el banquete eucarístico, fuente de comunión con Dios y con los hermanos. No olvidemos la gran oración, la que Jesús enseñó, y que es la oración con la cual oraba al Padre, y esta oración nos prepara para la comunión. Esta es la catequesis que nos da el Papa Francisco esta semana, y yo me quedo con algunos apuntes importantes. Por ejemplo, mira, si somos capaces de rezar el Padre Nuestro, fíjate esto, si somos capaces de rezar el Padre Nuestro es porque somos hijos de Dios por el bautismo. Si no estuviéramos bautizados no podríamos decirle a Dios Padre Nuestro, solamente podríamos decirle Dios. Pero gracias a las aguas del bautismo y al Espíritu Santo es que podemos decirle a Dios cuando oramos Padre Nuestro, porque es nuestro Padre, sencillamente porque es nuestro Padre, porque fuimos bautizados. También qué importante notar cómo el Padre Nuestro es parte del rito de la comunión. No le pedimos al Padre mío, le pedimos al Padre Nuestro. Estamos en comunión en iglesia, invocando al Padre Nuestro, al Padre de toda la iglesia, y expresamos esta comunión entre nosotros con este saludo de paz. Este saludo de paz que expresa amor, que expresa comunión entre nosotros y que nos prepara a comulgar el sacramento, porque no se puede estar en comunión con Jesús sin estar en comunión con la iglesia, por la sencilla razón de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. No se puede estar en comunión con la cabeza sin estar en comunión con el cuerpo. Y volviendo al Padre Nuestro, algo que me llama la atención y que debes poner tu atención es cómo el Padre Nuestro, simplemente por el nombre que le damos a la oración, el Padre Nuestro, nos hace pensar en Dios Padre. Y pensamos, naturalmente, que es una oración que nos dispone para amar a Dios. Pero como dice el Papa, también nos prepara para amar al prójimo. Precisamente porque a través de esa oración le pedimos a Dios que nos perdone al tiempo que nos comprometemos a perdonar a los demás. Y perdonar a los demás es un acto de amor al prójimo. Entonces esta oración del Padre Nuestro nos prepara para amar a Dios, pero también nos prepara para amar al prójimo. Muy importante tenerlo en cuenta. Fascinantes estas catequesis del Santo Padre. Son catequesis simples. Él cita el catecismo, cita la escritura, cita libros litúrgicos. Mucho se podría profundizar a partir de esto, pero a través de esa sencillez siempre hay buen material de reflexión que nos permite relacionarnos mejor con Jesús a través de la Santa Misa. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.